Bueno, vamos a empezar entonces con eh, invocando al Espíritu Santo que nos ayude para poder leer y poder aprender algo de este capítulo con el que nos vamos a encontrar el día de hoy. Decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en Enciende ellos en el fuego. ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo La- creado y se Se renovará la faz renovará de la la faz tierra. de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haz que seamos dóciles a sus divinas inspiraciones para que sepamos gustar siempre del bien y disfrutemos de sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, pues el día de hoy toca el capítulo 14, que viene titulado así: prosigue en la fundación de la primera casa de los descalzos carmelitas. Dice algo de la vida que allí hacían y del provecho que comenzó a hacer nuestro Señor en aquellos lugares a honra y gloria de Dios. Entonces, prácticamente en este capítulo 14, acuérdense, Teresa va a seguir contándonos acerca de la fundación de el Carmelo en la rama masculina, es decir, el Carmelo teresiano, pero ahora ya en los frailes. Sí, entonces es importante este capítulo porque aquí nos vamos a dar cuenta del deseo, de la intención, del anhelo que tiene Santa Teresa con respecto a los conventos de frailes. En algún momento, bueno, en algún momento o en varios momentos de nuestra vida en el Carmelo, nos hemos preguntado y nos hemos cuestionado acerca de la intención de Santa Teresa al querer fundar también el, el Carmelo en los frailes, a querer que el mismo espíritu que las monjas que ella ha este, infundido, que ella ha enseñado a las monjas, esté también en los frailes. Y aunque ciertamente va a ser como ellos van a aprender de las monjas, de la forma de vida, Santa Teresa lo dirá claramente, que se lleva a San Juan de la Cruz al monasterio con las monjas para que aprendan su manera de vivir, aunque ciertamente ella va a insistir en que los frailes aprendan el modo de vivir de las monjas, eso está claro y eso está muy bien dicho y bien confirmado por Santa Teresa. También es cierto que en el caso de los frailes hay una parte distinta o una parte que los hace muy diferentes de las monjas, que es la oportunidad que estos frailes van a tener de evangelizar, de hacer un apostolado que los va a llevar a comunicar el evangelio, prácticamente a evangelizar y a poder ellos salir y poder enseñar la doctrina, poder enseñar el evangelio, poder visitar y bueno, pues esta es una de las cosas en la que se va a diferenciar muchísimo de los monasterios que son prácticamente de clausura, que no hay manera de que las monjas puedan salir a hacer un apostolado. En el caso de los frailes, sí. Y esto, pues lo vamos a ver hoy en este capítulo precisamente porque ellos no nacen desde el principio, desde esta fundación de Duruelo, que vamos a ver hoy. Ellos no nacen como monjes, no, Teresa no los concibe, no los funda, no hace que ellos eh, sean monjes, o sea, ella no quiere una rama de monjes, sino de frailes que puedan, de hermanos que puedan realizar un servicio en la iglesia un poco más de manera o de forma activa. Tal vez eso que no podían hacer
las monjas, ¿no? Que no podían realizar las monjas. Entonces, esto es muy importante. Hay una cosa, por ejemplo, lo primero que podemos decir es que Teresa va a considerar esta fundación como un regalo de Dios, y que lo va, ella dice algo aquí que todavía hasta la fecha, pues, para las monjas es una afirmación de Santa Teresa que que las deja pensando y que nos deja pensando también a nosotros, porque ella incluso va a decir que este regalo de la fundación de los frailes, de la fundación de Duruelo, incluso le da más alegría y más contento que los monasterios de monjas, ¿no? Entonces, para decir lo que para ella significa la fundación de este convento, de este convento de frailes carmelitas descalzos. Entonces, hay una emoción, ella se emociona, se ilusiona y se emociona con la fundación de este convento de frailes, ¿no? Está, dice el padre Tomás, está embelesada, conmocionada por este convento, por este proyecto de El Carmelo, como ella lo ha concebido en las monjas, ahora con los frailes, ¿no? Teresa también, bueno, sabemos perfectamente, porque también ya lo vimos en el capítulo anterior y por lo que hemos estado estudiando, por lo que ya conocemos del Carmelo, sabemos que los primeros frailes con los que comienza esta fundación son Fray Juan de la Cruz y Fray Antonio de Heredia, ¿no? Y que ellos van a ser los pioneros, los que van a iniciar esta fundación. Fray Juan de la Cruz va a ser el que va a, de alguna forma, a adecuar el lugar, la casa que se les ha dado para la fundación. Y pues era una granja, era una casa de donde que servía para pues que estaba en un rancho, una granja tal cual, para una casa que servía para quienes atendían el campo, las vacas, todo eso, ¿no? No sé cómo llamarle, aquí ella lo llama, o el nombre es una alquería, lo dice así en el, esa era la palabra, o sea que es un rancho, una casa que está ahí en el campo que sirve como para que se puedan ahí quedar quienes cuidan el ganado, quienes cuidan la siembra, ¿no? Pero San Juan de la Cruz va a adecuar toda esta casa, que es prácticamente un rancho, para la primera comunidad de carmelitas descalzos, ¿no? La santa va, visita esta casa y queda asombrada con la austeridad que nota. Al principio ustedes recordarán, en el capítulo 13 leíamos que no le gusta la casa, que no la convence porque es una casa pues es una casa en el campo, una casa muy austera, muy pobre, con bastantes, pues ahora sí que con bastantes cosas en contra para poder hacer la, el convento, ¿no? De los frailes. Dice Santa Teresa en el número 1, como yo tuve estas dos voluntades, se está refiriendo a Fray Juan de la Cruz y Fray Antonio de Heredia, ya me parecía, no me faltaba nada. Es decir, ya tenía los frailes, ya tenía los dos frailes para la fundación, entonces ella ya se veía ya prácticamente iniciando la fundación. Y dice, ordenamos que el padre Fray Juan de la Cruz fuese a la casa y lo acomodase, lo que acabo de comentar. Fray Juan de la Cruz se encarga de adecuar esta casa, ¿no? Como quiera que pudiesen entrar en ella, que toda mi prisa era hasta que comenzasen, porque tenía gran temor no nos viniese algún estorbo.
Y así se hizo. La urgencia de Santa Teresa, ¿no? De que se realizara cuanto antes, para que evitar o para que no hubiera ningún inconveniente o algún obstáculo que se le presentara. El padre Fray Antonio ya tenía algo allegado de lo que era menester. Ayudábamosle lo que podíamos, aunque era poco. Vino allí a Valladolid a hablarme con gran contento y díjome lo que tenían allegado, que era harto poco. Solo de relojes iba proveído, que llevaba 5, que me cayó en harta gracia. Díjome que para tener las horas concertadas, que no quería ir desapercibido, creo aún no tenía en qué dormir. Pues este comentario chusco que hace a la Santa Madre, dice, llevaba 5 relojes, pero no tenían que dormir. Iba muy, muy provisto de relojes para llevar bien el tiempo de los rezos, pero no tenía ni dónde dormir. Tardóse no poco en aderezar la casa porque no había dinero, aunque quisieran hacer mucho. Empezaron en pobreza. Esto también es muy importante. Tal vez una de las cosas de gran testimonio de este inicio, de esta casa, de este primer convento de carmelitas descalzos, es la pobreza con la que inician. Inician en una casa muy pobre. De hecho, hasta la fecha, ahora quienes tuvieron la oportunidad de ir a visitar Duruelo terminando el Congreso, pues se dieron cuenta de que ya de esa casa no existe nada, prácticamente nada, solamente el lugar, porque pues era una casa que estaba prácticamente en ruinas, ¿no? Tardóse no poco en aderezar la casa porque no había dinero, aunque quisiera hacer mucho. Acabado el padre Fray Antonio renunció su priorazgo con harta voluntad y prometió la primera regla, es decir, ya él era prior en otro convento de los carmelitas y ahora asume la descalcez, la propuesta de Santa Teresa, que aunque le decían lo probase primero, no quiso, o sea, no fue de prueba, fue ya decidido. Íbase a su casita con el mayor contento del mundo. Ya Fray Juan estaba allí. Oh, válgame Dios, qué poco hacen estos edificios y regalos exteriores para lo interior. Por su amor os pido, hermanas y padres míos, fíjense, aquí viene una recomendación de Santa Teresa. Por su amor os pido, hermanas y padres míos, que nunca dejéis de ir muy moderados en esto de casas grandes y suntuosas. Tengamos delante nuestros fundadores verdaderos y que son aquellos santos padres de donde descendimos, que sabemos que por aquel camino de pobreza y humildad gozan de Dios. Fíjense la recomendación que hace aquí Santa Teresa, que vayan moderados en esto de casas grandes y suntuosas. Parece una recomendación superficial, sin embargo, es una recomendación que hoy por hoy también, pues tendría que resonar en nuestra vida en este aspecto de la pobreza, ¿no? No se trata de casas grandes, de casas suntuosas, de casas lujosas y de desvivirse o de interesarse tanto en esto, ¿no? No se trata de esto, porque dice Santa Teresa, qué poco hacen estos edificios y regalos exteriores para lo interior. Pues sí, ¿de qué serviría una casa, un convento, un monasterio, una casa, una iglesia, una capilla, un salón lujoso, suntuoso, si no hay un crecimiento interior, si esto no ayuda, si esto en lugar de favorecer el crecimiento interior lo está o nos está estorbando o nos está impidiendo crecer interiormente. Y digo que aunque parece algo superficial, es algo importante porque ¿cuántas veces podemos estar nosotros más preocupados por el edificio que por las personas que viven en el edificio? Grandes proyectos, grandes adecuaciones,
modificaciones al edificio, diseños, lo que sea del edificio y las personas, cómo estamos o cómo estamos nosotros construyendo, por ejemplo, la comunidad, construyendo a las personas. Y todavía peor cuando tiene prioridad la parte material, la casa, por ejemplo, que las personas, ¿no? No te puedo comprar este medicamento o no te puedo pagar taller, este curso, este retiro, porque hay que hacer adecuaciones en la casa, porque hay que cambiar una puerta del lugar, porque hay que cambiar una ventana, qué sé yo. Fíjense cómo Santa Teresa pareciera que hace una anotación sin importancia y es sin embargo una anotación muy fuerte, prácticamente una, pues sí, como una declaración profética, ¿no? Dice Teresa, por amor os pido, hermanas y padres míos, que nunca dejen de ir muy moderados en esto de casas grandes y suntuosas. Tengamos delante nuestros fundadores verdaderos, que son aquellos santos padres de donde descendimos, que sabemos que por aquel camino de pobreza y humildad gozan de Dios. ¿Cuál es el camino entonces? El camino de pobreza y humildad. Aquí podríamos poner muchos ejemplos, ¿no? No solamente de la casa, sino de otras cosas u otras posesiones eh, materiales que de pronto nos pueden estar impidiendo el crecimiento interior o el trabajo verdadero en el interior, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Uh-huh. Padre, Bueno, perdón que te interrumpa. ¿Están listas las diapositivas? ¿Gustas que las proyecte? sí, por favor, proyéctame la segunda diapositiva, que es lo que estaba yo comentando ahorita. ¿Será esta? Sí, esa mera. ¿Esta Sí. misma? Este, la, la, la anterior, por favor, Juan Ángel. Esta, ¿verdad? La estructura del tono del relato. Sí. Ya hablamos, ¿no? De la emoción teresiana. Ella comenta, ahorita lo vamos a leer, que le da mucho gusto y mucho contento la fundación de este monasterio, incluso más que el de las monjas. Esto es interesante porque, pues imagínense, había fundado los monasterios de monjas de sus hermanas, ¿no? Y ahora esto ella comenta más gusto, ¿no? La fundación de que todos los de monjas. No sé qué pensarán las monjas de esto. Bueno, pero lo dice Teresa. Los primeros frailes, Fray Juan de la Cruz y Fray Antonio de Heredia, que dice y comenta lo que hemos leído, que él era prior en otro convento de los carmelitas, deja su priorato del otro lado para pasar a la descalcez, es decir, a vivir la propuesta de Santa Teresa de Jesús, lo que ha estado la propuesta espiritual de alguna manera de Teresa de Jesús, ahora en un convento con el espíritu teresiano en los frailes, en los varones. Teresa visita, se da cuenta y queda asombrada de lo que han logrado estos dos frailes. El primero en llegar y el primero en adecuar dice que convierte esta vaquería, o sea, este rancho, esta casa de campo, la convierte en la adecua San Juan de la Cruz para que pueda servir como el primer convento, ¿sí? Dice en el número 5, verdaderamente he visto haber más espíritu y aún alegría interior cuando parece que no tienen los cuerpos como estar acomodados, que después ya tienen mucha casa y lo están. Teresa dice que le sorprende o
el comentario que hace, ¿cómo es posible que estén tan contentos no teniendo nada, ¿no? Y que tal parece que no teniendo nada están contentos y que cuando lo tienen ya no lo están. Entonces, bueno, también un poco la experiencia de Teresa tal vez, no solamente con las monjas o no solamente en los monasterios, no ahora con las descalzas, sino tal vez la experiencia que ha tenido esa, ¿no? De que teniendo mucho, no están tan contentos. En cambio, estos, dice, parece que están hay más espíritu y alegría interior cuando parece que no están los cuerpos acomodados, ¿no? Eh, Tal pareciera que ella, o no, más bien ella se da cuenta de que a pesar de que están incómodos, a pesar de que están con mucha austeridad, están contentos, están alegres. Por grande que sea, ¿qué provecho nos trae? Pues solo de una celda es lo que gozamos continuo. Que ésta sea muy grande y bien labrada, ¿qué nos va? Sí, que no hemos de andar mirando las paredes, considerado que no es, eh, que no es la casa que nos ha de durar para siempre, sino tan breve tiempo como es el de la vida, por larga que sea. Se nos hará todo suave, viendo que mientras menos tuviéramos acá, más gozaremos en aquella eternidad, a donde son las moradas conforme al amor con que hemos imitado la vida de nuestro buen Jesús. Si decimos que son estos principios para renovar la regla de la Virgen, su Madre y Señora Patrona nuestra, no la hagamos tanto agravio, ni a nuestros santos padres pasados, que dejemos de conformarnos con ellos, ya que por nuestra flaqueza en todo no podamos, en las cosas que no hace ni deshace para sustentar la vida. Habíamos de andar con gran aviso, pues todo es un poquito de trabajo sabroso, como le tenían estos dos padres, y en determinándonos de pasarlo es acabada la dificultad, que toda es la pena un poquito al principio. Claro, la constatación de que sí, al principio es difícil, pero después hay pues esta satisfacción a nivel espiritual, ¿no? Pásame por favor la otra diapositiva, Juan Ángel, si me haces favor. Los pioneros de Duruelo, ¿quiénes son? Fray Juan de la Cruz, encargado de transformar la alquería en convento, es decir, esta casa del campo, esta casa que servía pues como hasta cierto punto como troje, como para tener ahí las cosas de los animales. Limpió el portal para convertirlo en iglesia, condicionó el desván como coro y decoró el espacio con estampas, sobre todo muchas cruces, relata Santa Teresa, de madera y calaveras. Fray Antonio de Jesús, compañero de inicio y pilar de la nueva comunidad, se ocupaba con humildad del barrido de la antepuerta. Aportó los relojes para mantener la vida orante concertada. El comentario simpático que hace Santa Teresa en el número que hemos leído hace rato, de que tenía muchos relojes y iba se había provisto de relojes, pero no tenía ni siquiera dónde dormir, ¿no? Aportó los relojes para mantener la vida orante concertada. Se unieron luego otros dos carmelitas para formar la comunidad, y es la primera comunidad de carmelitas descalzos, ¿no? Teresa los visita, dice, ¿cuándo es que empiezan? ¿Cuándo se hace la fundación? Dice, primero o segundo domingo de Adviento de este año, 1568, que no me acuerdo cuál de estos domingos fue, 28 de noviembre es el domingo, 28 de noviembre de 1568. Se dijo la primera misa en aquel portalito de Belén que no me parece era mejor. Fíjense la semejanza que hace Santa Teresa de este primer convento de carmelitas, llamándolo el portalito de Belén, es decir, donde pues se puede vivir o se puede apreciar la pobreza, la austeridad, pero la presencia de Dios, ¿no? La presencia, el portalito lleno, ¿no? de Dios, irradiando la presencia de Dios.
La cuaresma adelante, viniendo a la Fundación de Toledo, me vine por allí. Llegué una mañana. Estaba el padre Fray Antonio de Jesús barriendo la puerta de la iglesia con un rostro de alegría que tiene él siempre. Yo le dije, ¿qué es esto, mi padre? ¿Qué se ha hecho de la honra? Díjome estas palabras, diciéndome el gran contento que tenía. Yo maldigo el tiempo que la tuve. Como entré en la iglesia, quedéme espantada de ver el espíritu que el Señor había puesto allí, y no era yo sola, que dos mercaderes que habían venido de Medina hasta allí conmigo, que eran mis amigos, no hacían otra cosa sino llorar. Tenían tantas cruces, tantas calaveras. Nunca se me olvida una cruz pequeña de palo que tenía para el agua bendita, que tenía en ella pegada una imagen de papel con un Cristo que parecía ponía más devoción que si fuera de cosa muy bien labrada. Se fijan todo con sencillez, todo simple, ¿no? Pero dice Santa Teresa, ponía más devoción que si fuera una cruz bien labrada. Pasamos a la otra diapositiva, por favor, Juan Ángel. Ahí está lo que acabamos de leer. Dice, el portalito de Belén se inaugura, hay una inauguración simbólica en el domingo de Adviento, ya quedamos que era el 28 de noviembre de 1568. Es inaugurada en un domingo de Adviento, en 1568, la casita de Duruelo. Nació marcada por un profundo simbolismo de esperanza y austeridad. Eso es muy importante recuperar, el sentido de austeridad y también de esperanza, ¿no? Como el portal, por eso lo llama Teresa el portal de Belén, ¿no? En la pobreza. Y bueno, hoy deberíamos, hoy nos tendríamos que preguntar qué simboliza, qué significaría para nosotros esto, ¿no? Este principio de austeridad, este principio que hayamos comenzado en el portalito de Belén, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos, qué nos evoca? Eso sería muy interesante, ¿no? El ambiente conventual, dice, la adaptación del lugar reflejaba la pobreza absoluta de Cristo. Ahí está ya una primera como interpretación o una primera enseñanza. La pobreza absoluta de Cristo. Recuerden aquello que decía Jesús o que dice Jesús en el Evangelio. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Los pájaros tienen nidos, las zorras tienen madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Un poco esta imagen de este lugar que no tienen, que no cuenta con nada, ¿no? Están prácticamente, ahora que se visitó este lugar, seguramente ustedes se habrán dado cuenta, los que fueron al Congreso, pues que estaba en la nada. Ahorita ya hay por ahí algunas construcciones, pero en aquel tiempo estaba en medio de la nada, ¿no? Entonces, la pobreza absoluta, surgiendo prácticamente como dice aquí, surgiendo prácticamente de la nada, pero al mismo tiempo simbolizando, representando y sobre todo, dando una gran esperanza. O sea, Santa Teresa lo mira con esperanza, lo ve el inicio de algo grande, a pesar de que la comparación con el portal de Belén es simbólica, pero es muy significativa, porque en un lugar tan pequeño, tan austero, tan pobre, tan incómodo, con tantas carencias, y sin embargo, de ahí va a surgir algo muy grande, es el inicio de algo muy grande y ella tiene esa esperanza, ¿no? Porque es como siempre los inicios, ¿no? El inicio de algo grande. Y ella lo dice también en el numerito que acabamos de leer hace rato, que al principio puede ser así, es así, ¿no? Como mucha dificultad, mucha austeridad, mucha pobreza, mucha carencia, pero de ahí viene algo grande, ¿no? Trascendencia pastoral. Iniciaron rápidamente una labor de predicación y buen ejemplo que cobró fama en toda la comarca. Miren, yo creo que esto ha sido una de las cosas, a mí me parece, que es
de lo que más le emocionó a Santa Teresa, esta posibilidad de que los frailes fueran a predicar y que fueran a enseñar el espíritu teresiano, el carisma, el espíritu, la forma como se estaba leyendo y cómo se estaba haciendo vida y cómo se estaba asumiendo el evangelio, ahora poderlo comunicar, predicarlo, ¿no? Y dice que se estaban haciendo buena fama en la comarca. Dice en el número 8, fíjense, iban a predicar a muchos lugares que están por allí, comarcanos sin ninguna doctrina, que por esto, los lugares sin ninguna doctrina, que por esto también me holgué se hiciese allí la casa. Fíjense, Santa Teresa, me holgué, es decir, me gustó, me alegré de que se hiciera allí esta casa, que me dijeron que ni había cerca monasterio ni de dónde la tener, que era gran lástima. Ahí donde Teresa ve que hay necesidad, dice, por eso me alegré, me gocé en que fuera ahí. En tan poco tiempo era tanto el crédito que tenían que a mí me hizo grandísimo consuelo cuando lo supe. Iban, como digo, a predicar legua y media, 2 leguas, descalzos, que entonces no traían alpargatas, que después se las mandaron poner. Con harta nieve y frío, y después que habían predicado y confesado, se tornaban bien tarde a comer a su casa. Con él contento, todo se les hacía poco. Fíjense la labor apostólica pastoral que hacían los frailes, ¿no? Ya desde entonces. Hubo un tiempo en la orden, no sé si todavía, yo creo que en algún momento puede ser que sí, pero hubo un tiempo en que este espíritu y este contento de Santa Teresa se olvidó pensando que ella quería para los frailes una vida monástica, ¿no? Y se olvidó, se nos pasó o se les pasó, no digo porque a mí no me tocó, pero que se les pasó esto que acaba de decir aquí. Dice, me holgué de que pudieran ir a predicar y que pudieran ir a llevar a la palabra ahí a donde no había nada, no había ni siquiera convento cercano, no había nada, y podían ellos. Y yo me holgué, dice Santa Teresa. O sea, el espíritu apostólico, el espíritu hasta cierto punto misionero, ¿no? De Santa Teresa. Pasamos a la otra diapositiva, por favor, Juan Ángel. La visita y el espanto de Teresa. Durante Cuaresma, Teresa llega con unos mercaderes, ya lo acabo de leer, que eran amigos suyos, espantada, término que usa para el colmo del asombro. Sí, no espantada de miedo, sino espantada de sorprendida, ¿no? Impresionada, podríamos decir. Quedéme impresionada, espantada de ver el espíritu que el Señor había puesto allí, este espíritu de austeridad, este espíritu apostólico del que habla aquí, prácticamente, que estaba, me holgué, me alegré, me emocioné, me conmocioné, dice la palabra que pone el Padre Tomás, de ver que ellos iban, estos frailes caminaban leguas, caminaban muchos pasos para poder ir a predicar y el gusto que le da a ella, ¿no? O sea, queda claro que ella está pensando en el apostolado, o sea, queda clarísimo aquí, que en ningún momento los reprende y les dice quédense en su monasterio o en su convento y no salgan, no, al contrario, está contentísima de esto. Los mercaderes acompañantes lloraron de emoción, ya lo había leído, de la santidad del lugar. Destacó una pequeña cruz de palo con un Cristo en papel pegado que despertaba más devoción que una gran obra de arte, ¿sí? La sencillez, la austeridad, como algo tan sencillo como una hoja, una cruz, una cruz de papel pegada en un palo, ¿no? Pudiera dar más devoción que cualquier otra, que cualquier obra tallada en la mejor madera, ¿no? Porque no es el material, porque no es la obra, sino el espíritu con el cual se acerca a ella y el espíritu que se vive en este lugar, ¿no?
Dice, de esto de comer tenían muy bastante, porque de los lugares comarcanos les proveían más de lo que había menester, y venían allí a confesar algunos caballeros que estaban en aquellos lugares, a donde les ofrecían ya mejores casas y sitios. Entre estos fue uno, don Luis, señor de las 5 villas. Este caballero había hecho una iglesia para una imagen de Nuestra Señora, cierto, bien digna de poner en veneración. Su padre la envió desde Flandes a su abuela o madre, que no me acuerdo cuál, con un mercader. Él se aficionó tanto a ella que la tuvo muchos años y después a la hora de la muerte mandó se la llevase. Es un retablo grande que yo no he visto en mi vida y otras muchas personas dicen lo mismo, cosa mejor. El padre Fray Antonio de Jesús, como fue a aquel lugar a petición de este caballero y vio la imagen, aficionóse tanto a ella y con mucha razón que aceptó de pasar allí el monasterio. Llamase este lugar Mansera. Aquí ya está, describiendo cómo es que se cambian de ese lugar a este otro, a Mansera. Aunque no tenía ningún agua de pozo ni de ninguna manera parecían la podían tener allí, labróles este caballero un monasterio conforme a su profesión, pequeño, y dio ornamentos, hízolo muy bien. Aquí también está el milagro del agua. No quiero dejar de decir cómo el Señor les dio agua que se tuvo por cosa de milagro. Estando un día después de cenar el padre Fray Antonio, que era prior en la clausura con sus frailes, hablando en la necesidad de agua que tenían, levantóse el prior y tomó un bordón que traía en las manos e hizo en una parte de él la señal de la cruz, a lo que me parece, aunque no me acuerdo bien si hizo cruz, más, en fin, señal con el palo, y dijo, ahora cava de aquí. A muy poco que cavaron salió tanta agua que aún para limpiarle es dificultoso de agotar, y agua de beber muy bueno, que toda la obra han gastado de allí y nunca, como lo digo, se agota. Después que cercaron una huerta, han procurado tener agua en ella, hecho noria y gastado harto hasta ahora, cosa que sea nada no la han podido hallar. Bueno, vamos a pasar entonces a la otra diapositiva. Pinceladas esenciales de Duruelo. Bueno, ya algunas ya las hemos estado diciendo, algunas ya las hemos estado leyendo. Dice, la alegría incontenible destaca el gozo interior muy grande y constante, y el constante gran contento con el que vivían la aspereza de la regla, estos frailes, ¿no? Pobreza radical y rigor, evocación directa al portal de Belén, que hace ya también la Santa, y a la antigua regla de la Virgen María, la regla, la primitiva regla, la que Santa Teresa pone o adapta para sus vidas. Se vivía una extrema mortificación que llegó a sentir cierto temor en la santa. Espíritu de oración, celebración litúrgica devota y coordinada que irradiaba un ejemplo transformador a los pueblos vecinos. Y semilla de expansión, la vivencia en Duruelo preparó el presagio de su rápido crecimiento y posterior traslado a Mansera. Bueno, pues estas son como las pinceladas de Duruelo. Voy a terminar para esto leyendo el último número, que es el número 12. Dice, después que tratamos a aquellos padres, está refiriendo a estos primeros carmelitas, y yo algunas cosas, en especial como soy flaca y ruin, les rogué mucho, fíjense, no fuesen en las cosas de penitencia con tanto rigor, que le llevaban muy grande, y como me había costado tanto de deseo y oración, que me diese el Señor quien lo comenzase, la obra de los carmelitas, y veía tan buen principio, temía no buscase el demonio cómo los acabar antes que se efectuase lo que yo esperaba. ¿Qué es lo que esperaba ella? Pues que creciera, ¿no? Como imperfecta y de poca fe, no miraba que era obra de Dios, y su majestad la había de llevar adelante. Ahora reconoce también que es obra de Dios. Ellos, como tenían estas cosas que a mí me faltaban, hicieron poco caso de mis palabras para dejar sus obras, y así me fui con harto grandísimo consuelo, aunque no daba a Dios las alabanzas que merecía tan gran merced. Plega a su majestad, por su bondad sea yo digna de servir en algo lo muy mucho que le debo. Amén. Que bien entendía era esta muy mayor merced. Fíjense lo que dice aquí, que bien entendía era esta muy mayor merced
que la que me hacía en fundar casas de monjas. Y con esto terminamos este número 12 y este capítulo. Teresa acaba de decir que este fue un regalo más grande que le hizo Dios, que todo, más grande que incluso el regalo que le hacía al fundar las casas de monjas. Bueno, pues ya eso lo dejamos para reflexionarlo y termino con, bueno, que aquí está, ¿no? Esta frase de las fundaciones dice, era esta fundación muy mayor merced que la que el Señor me hacía en fundar casas de monjas. Todo era obra de Dios y su majestad la había de llevar adelante. Claro que ella tenía muy claro y pero estaba muy esperanzada en que esta obra pues crecería y que iría adelante. No sé si ella llegaría a imaginar eh, la grandeza, ¿no? Lo que hoy nosotros podemos constatar, ¿no? Bueno, pues este es el capítulo 14. Vamos a pasar a la siguiente actividad que estamos acostumbrados, unos minutitos nada más, comentar qué es lo que nos llama la atención de este capítulo 14, qué nos dice para nuestras comunidades, para nuestra vida y sobre todo, a qué nos invita a retomar este, este capítulo. Entonces, quienes quieran participar, ya saben, levantan su manita y el hermano Juan Ángel les va a dar la palabra. Los que no, pues cierran por favor su micrófono para que no haya interferencia. Bueno, lo que se van animando los hermanos, padre, pues a mí me gustaría Adelante. hacer como pues no sé, compartir la experiencia ahora los que podemos asistir al encuentro mundial. Yo tuve la Sí, oportunidad de visitar en el recorrido de Uruelo y bueno, cuando uno llega ahí, pues no observa, pues primero que nada no observa la grandeza arquitectónica de las grandes ciudades españolas y lo que observas es la austeridad, o sea, es una austeridad muy visible porque no es como pues otras partes de otros Carmelos donde a lo mejor se pueden observar construcciones un poquito más amplias o más grandes o dentro de conjuntos arquitectónicos como San José de Ávila o la Encarnación, o sea, realmente uno llega ahí y no hay nada alrededor, o sea, y estamos hablando que estamos viviendo en este siglo, ¿no? Donde hay muchas comodidades. Y aún así, teniendo la oportunidad de ingresar a las capillas, tanto donde ahorita viven las monjas como la capilla de la primera fundación, más leyendo ahorita de cómo Teresa lo ve como un Belén, pues no estaba errada en su idea, ¿no? O sea, a primera apreciación, pues es un lugar pequeño como un portal, está en medio de la nada. Realmente actualmente hay mucho pastizal y es un pastizal pues tostado, ¿no? Por el sol. Y me imagino todos los retos que tuvieron que haber enfrentado los primeros carmelitas en su tiempo fundacional, pero también nos habla de que aunque son pequeños en estructura, pues me imagino esa gran amor de Dios que le tenían a la Reforma Teresiana y que de trasfondo pues pudieron vivir en la fraternidad para entenderse, los actos comunitarios como sus oraciones, ¿no? Y creo yo que a lo mejor Teresa estaba tan contenta, sin a lo mejor no quitarle como validez a todo lo que hizo con las madres, las monjas, pero ujú, como que sabía que el hecho de tener sacerdotes, eso le iba a dar continuidad, ¿no? Y sobre todo, creo yo que es algo muy bonito en la parte de los frailes, la oración y la misión que se estaba dando en ese tiempo. Entonces, a mí me hace reflexionar cómo yo desde mis actitudes,
podría vivir un portalito de Duruelo dentro de mi comunidad y cómo todo eso que vivieron los primeros padres, esa cuestión del sacrificio, del deshacimiento, del amar el uno al otro con mis hermanos y de pues que sea una entrega muy genuina, cómo poderlo vivir, ¿no? Eso es lo que a mí me hace preguntarme a mí mismo, cómo poder regresar este sábado a mi comunidad y poder decir, cómo ver ahí un pequeño Duruelo, ¿no? Que se hace grande a través del tiempo. Gracias. Gracias, Juan Ángel. Exacto, el reto, este es el reto, ¿no? El recuperar el espíritu del inicio, ¿no? Que tenía tan embelesada, tan conmocionada a Santa Teresa, que termina diciendo en el número 12 del capítulo que este regalo es muchísimo más grande que el que le hacía el Señor en la fundación de las monjas, de los monasterios, ¿no? No sé si yo aquí veo, no sé si se refería a la, ¿cómo se dice? Mm, Al momento puntual de la fundación, por todo lo que significaba, digamos, como objetivo logrado, o si ella estaba como visionaria que era, mirando hacia adelante y diciendo, esto va a ser muy grande, ¿no? Va a llegar muy, muy lejos, ¿no? Y como fue, ¿no? Entonces, creo que sí tienes razón, es como mirar, recuperar el espíritu, que es lo importante. Porque sí, el lugar, de hecho, todavía siglos después, 5 siglos, 4 siglos después, pues el lugar sigue estando en medio de la nada, ¿no? Imagínense hace 4 o 5 siglos, ¿no? Gracias, Juan Ángel. ¿Alguien más? A mí me gustaría comentar que, que Sí, me, que me Guadalupe. encantó, padre, Sí. y que o sea, me hace pensar mucho el Sí. padre, el sacerdote que llevaba relojes. Ujú. Porque además en esos tiempos los relojes eran muy rústicos, ¿no? Eran como un palito que ponían a percibir la sombra, ¿no? Del sol. Y imaginarme lo importante que le era aquel fraile, este, las horas, la organización, el orden, la construcción, la estructuración. Eso me gusta mucho. Mm, Me gustaría entenderlo mucho más, pero bueno, sí, ¿no? Qué importante eso. Y para él, más que una cama, ¿no? Ujú. Chistoso. Así. Sí, 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 lo comenta con gracia Santa Teresa. Dice, llevaba muchos relojes y no tenía ni dónde dormir. exacto. Sí. Y que la preocupan tan, tan pobres, tan humildes, ¿no? Pues el que se encuentra barriendo y le dice, ¿cómo? ¿Qué le dice? Como que perdió la honra. Ajá. Y él, ¿Qué ha sido de la honra? Exacto. sí, o sea, como de la actitud así, de por arriba, ¿no? Y él dice, lo que me duelen son los años que la cuidé, ¿no? Ujú. No, pues muy bello lo que nos transmite ahí. Ujú. Muchas gracias. Al contrario, padre, gracias a usted. Adelante, hermano Alfonso Bovea. Gracias, buenas noches, padre, y pues bienvenidos de este encuentro internacional de la Orden Carmelita. Gracias, Alfonso. Gracias. Pues mire, a mí lo que también me llama mucho la atención es el aporte al Carmelo soñado por Santa Teresa, el aporte misionero. O sea, estos dos frailes que, que aportan pues al carisma carmelitano, al carisma teresiano,
el envío, la misión, el salir a predicar el evangelio. Entonces, eso es lo que me llama también mucho la atención porque como que es una innovación, como que es un nuevo impulso, un nuevo aire, pues, a lo que soñaba Santa Teresa. Gracias, Padre. Gracias, Alfonso, sí. ¿Alguien más que quiera comentar algo? En los comentarios, la hermana Sofía nos comenta que en lo particular a ella le llamó la atención la humildad, la pobreza de los frailes y la tarea de evangelización que realizaba la fraternidad y el trabajo transformador del lugar, que a ella le invita a la fraternidad, a la humildad en su comunidad. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más Y que quiera comentar? ya no tenemos manitas levantadas. Bueno, pues sí. Perfecto. Entonces vamos a terminar. Avisarles que dentro de 8 días no tenemos la formación, la reunión este día. Yo voy a estar en Valle de Bravo, los ejercicios anuales de nuestra provincia, de los frailes, y la retomaremos hasta el siguiente jueves, ¿sí? Que sería prácticamente el jueves 27, ¿sí? Entonces el jueves 27 retomamos otra vez con el capítulo 15 para que lo vayan leyendo y lo vayan preparando, por favor. Muy bien, pues vamos a terminar. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La Y con bendición tu de Dios espíritu. Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Que pasen muy buenas noches, hermanos, Amén. y a seguir leyendo las fundaciones. Muchas gracias, Buenas noches. Padre. Buenas Buenas noches. Gracias, Padre. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas Buenas noches. noches, Buenas gracias. noches. Buenas noches a todos, bendiciones.